¿Estás criando un adolescente? ¿Quieres que confíe en ti? ¿Que permita que le enseñes y que desarrolle inteligencia emocional? Entonces, este podcast es para ti. Mamás de Adolescentes Sub, un espacio donde platicaremos sobre los retos y las oportunidades de criar adolescentes y cómo acompañarlos y guiarlos en su experiencia en esta tierra. Mi nombre es Cintia Cruz Magro, Master Coach de Crianza certificada, familióloga, mamá de 4 y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Me acompañas? Hola. Quédate conmigo y vamos a hablar acerca de las batallas que enfrentamos mamás, adolescentes, de lo que podríamos estar haciendo diferente quizá, y de un poquito de la ciencia del apego que tiene que ver con las batallas, que es lo que enfrenta nuestros hijos. Y todo esto de las batallas sale y coincide con el 5 de mayo de la batalla de Puebla, pero realmente me pareció muy interesante cómo las batallas que estaban enfrentando los nefitas en el libro de Mormón, en este punto de la historia de Alma 60, son muy semejantes a las batallas precisamente que estaba enfrentando el ejército mexicano en la batalla de Puebla, cosa que siempre es curiosa. Había un capitán, que era el capitán Moroni. Y para aquellos que no saben qué es el libro de Mormón o nunca han escuchado de él, es otro testamento de Jesucristo. Nos enseña de las civilizaciones que crecieron en este lado del mundo, en el continente americano, cómo crecieron hijos y familias y se hicieron dos grandes civilizaciones. Habla de otra que estuvo antes, pero el punto más importante del libro de Mormón es cuando Jesucristo llega a las Américas, es el Jesucristo resucitado que llega a enseñar a todas las personas que estaban en ese momento aquí. Y me parece un libro fascinante. A decir verdad, es mi libro favorito de toda la vida y cada que lo leo aprendo algo nuevo. Y hoy, a los ojos de la adolescencia, a los ojos de ser mamá, a los ojos de ser familióloga, a los ojos de ser coach de mamás y trabajar con ellas constantemente y ver sus sufrimientos, sus batallas internas, externas, quise traer este episodio. Me sentí inspirada a contarte más en cuanto a estas batallas del libro de Mormón. Poniéndonos en contexto histórico, lo que estaba pasando era que había un capitán Moroni, que dirigía todos los ejércitos nefitas de ese pueblo nefita, que era un pueblo creyente en Dios y que se esforzaba por vivir los mandamientos. Teníamos por otro lado el pueblo lamanita, que quería someter al pueblo nefita, así que se habían juntado en sus grandes ejércitos para atacarlos y para invadir sus ciudades y hacerlos sus esclavos. En este proceso, que había pasado ya años, había personas en el gobierno. El gobierno era el juez superior, que era Paorán, y Paorán estaba, digamos, en el centro del país. Entonces era similar a cómo estaban las cosas en México en aquella batalla de Puebla tan famosa, donde teníamos al general Zaragoza enfrentando a un pueblo extranjero que venía a atacar y tratando de que este pueblo extranjero no invadiera México. Y teníamos a un presidente de la República que estaba en el centro del país tratando de ayudar de alguna manera, pero también teníamos a personas que querían poner a un monarca. Y esto es lo que estaba pasando también en el libro de Mormón. Había personas que se manejan como realistas que querían de verdad poner un monarca también. Entonces empezaron a hacer pactos, ¿sí? Acuerdos con el pueblo extranjero invasor, que era lo mismo que pasaba en la época del general Zaragoza. Y coincide con que ayer fue el día de la batalla de Puebla, ¿no? La celebración de haber ganado esa batalla. ¿Por qué esto es relevante para nuestros días? Porque nosotros enfrentamos batallas constantes. Nuestros hijos enfrentan sus batallas. Hay cosas que nosotros no sabemos que ellos enfrentan y las están enfrentando con valentía, con honor. Y por otro lado, nosotros estamos enfrentando nuestras propias batallas como madres y las estamos enfrentando con honor, con valentía. Pero muchas veces nuestros hijos no saben nuestras batallas y nosotros no sabemos las de ellos. Podemos imaginar quizá lo que están viviendo y ellos imaginar lo que nosotros vivimos, pero como no estamos en esos zapatos, porque aunque hayamos sido adolescentes en algún momento,
no es la misma historia que se vive ahorita en el 2025 que se vivía en los 90s, en los 2000s. No es la misma historia. No es la misma tecnología, la misma capacidad de bullying que hay ahora, no es la misma capacidad de problemas que podemos encontrar en cualquier lugar. Entonces, vamos a regresar un poquito a esta batalla y en el capítulo de Alma 60, quiero que podamos leer un poquito este capítulo. Vamos a leer algunos versículos, no mucho. Quiero que recuerdes que en este punto Moroni, que era el capitán de los ejércitos nefitas, ya llevaba mucho tiempo en batallas. Hubo un momento en el que no estaba recibiendo alimentos, víveres y cosas que le podían servir para sustentar al ejército. Tampoco estaba recibiendo refuerzos de nuevos soldados. Entonces él se molesta. Él llega a un punto en el que dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy recibiendo lo que necesito para esta batalla? Y entonces va y escribe una epístola, una carta para el presidente, en este caso era el juez superior, Paulán, y le escribe diciéndole que había sido negligente, que no había estado mandando lo que necesitaban. Y le dice esto: ¿crees que poder sentaros sobre vuestros tronos en un estado de insensible estupor mientras vuestros enemigos están sembrando la muerte alrededor de vosotros? Y en el 8 le dice, sí, los mismos que han confiado en que le deis protección, sí, que os han colocado en posición tal que podéis haberlos ayudado, sí, podéis haberlos enviado tropas para haberlos reforzado y haber salvado a miles de ellos de caer por la espada. Entonces, básicamente, en este punto, lo que estaba pasando era que no estaban recibiendo tropas y no estaban recibiendo víveres y estaban muriendo. Quiero que te imagines que Capitán Moroni es como un adolescente, mandándole la carta a todas, madres, padres, y que él está indignado porque no le hemos dado protección suficiente. Es como el portavoz de los ejércitos de la juventud, de los adolescentes, ¿no? Y entonces él está haciendo un llamado a todos los padres de los adolescentes y él está diciendo, por favor, date cuenta, no te puedes quedar sentado en un insensible estupor mientras hay batalla, mientras la batalla está aquí. Y entonces también dice, ellos han confiado en que ustedes les van a dar protección y ustedes están en la posición para ayudarlos y no los están reforzando. Entonces él está como muy preocupado por todos los otros adolescentes que necesitan este refuerzo del que él habla, de la nutrición de la que él habla. Y luego dice, mas he aquí eso no es todo. Les habéis negado vuestras provisiones a tal grado que muchos han combatido y dado sus vidas por motivo de su gran ansiedad que sentían por el bienestar de este pueblo. Y lo han hecho cuando estaban a punto de perecer de hambre a causa de vuestra gran negligencia para con ellos. En este contexto que estamos hablando, no le está diciendo que no los hemos alimentado físicamente, sino es como, ¿dónde está la nutrición que ustedes necesitaban haberles dado a estos jóvenes? ¿Dónde está la nutrición emocional, la nutrición espiritual? Ellos están peleando batallas sin tener esta nutrición emocional. Yo me puse a pensar, wow, qué fuerte que estemos mandando jóvenes, adolescentes al mundo sin estarlos preparando, sin estarlos nutriendo, sin estarlos reforzando. Y entonces, ¿cuáles son las batallas que nuestros adolescentes están enfrentando? Muchísima presión social con sus compañeros, redes sociales llenas de cosas, de comparaciones, llenas de situaciones un poco peligrosas o muy peligrosas. Están enfrentando que hay imágenes que no son sanas, buenas, que no les traen ningún beneficio y están en una batalla constante. Sentirse bien, sentirse populares, sentirse parte de un grupo en la escuela, las batallas físicas que quizá tengan nivel de alguna enfermedad, de alguna situación que les preocupa. ¿Qué están enfrentando nuestros hijos? ¿Qué batallas están enfrentando emocionalmente que no están siendo sostenidos, nutridos? ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un mundo que nos ha estado enseñando desde hace décadas que nuestros hijos tendrían que ser independientes, que tendrían que ya ser independientes desde el día casi que nacen, dormir en su cuna aparte, en su cuarto aparte, que no estén gritando, que no molesten a los demás, que dejen dormir. Y desde el día 1
casi nos están diciendo, ya no cargues ese bebé, ya no lo hagas dependiente de ti. Y yo me pregunto, ¿qué ganamos con separar a nuestros hijos de nosotros a tan temprana edad? Creemos que así se van a hacer independientes, cosa que la ciencia lo ha demostrado una y otra vez. Un hijo dependiente en la infancia generalmente va a ser un niño más independiente mientras va creciendo. Entonces, niños pegados a sus madres, 3, 4, 5 años, es bastante normal todavía. No queramos que la independencia empiece tan chiquitos. Ahora, si ya nuestros hijos son adolescentes, a veces también estamos en esta idea de ya tendrían que ser independientes. ¿Independientes de qué? Independientes de que ya no nos hablen para cuando necesitan algo, cuando se preocupan por algo, cuando tienen una necesidad. Independientes de nuestros consejos. Creo que hay como un entendimiento incorrecto en cuanto a la independencia. Me acuerdo que de una charla hace algunos años con adultos solteros, jóvenes, y cuando les expliqué que en el matrimonio no hay tal cosa como la independencia, una de las jóvenes que estaba ahí me dijo, pero a mí me han enseñado toda la vida que lo que tengo que hacer es ser independiente. ¿Cómo es que no puedo ser independiente de un matrimonio? Y yo le explicaba, porque es que en el matrimonio y en la vida nadie es independiente. Hay algunos patrones incorrectos, ¿no? De codependencia, otras cosas, pero el patrón adecuado es la interdependencia. La interdependencia existe porque uno a otro nos afectamos de manera negativa, de manera positiva. Y es una interdependencia constante con las personas, principalmente las que nos rodean más, pero también con otras personas de otros lugares. Entonces, lo que yo le necesitaría estar enseñando a mis hijos es la interdependencia. Pero si toda la vida les he enseñado que tienen que ser independientes, claramente cuando son adolescentes van a tener una idea incorrecta, porque la idea que van a creer que tienen que hacer es que tengan que hacerlo todo ellos por sí mismos y que no puedan recurrir a nosotros nunca. Entonces es contradictorio porque de bebés, de niños pequeños, queremos que no nos estén molestando más, ¿no? Y molestando entre comillas, y que sean independientes, que duerman solos, que coman solos y que hagan todo solos y que luego les empezamos a enseñar que laven sus propias cosas, que acomoden nada más sus cosas y que lo demás no es tan importante. Y entonces, cuando ya se hacen más grandes, queremos que empiecen a hacer cosas con nosotros en la casa, que nos apoyen en otras cosas, cuando les hemos enseñado solamente a hacerlo de ellos incorrectamente, que aprender a hacer de todos. En los estudios científicos en cuanto a este tema, se dice que los adolescentes que se sienten más contentos de estar en su casa con su familia, de hacer actividades con su familia, de convivir con sus familias, son los adolescentes que se saben parte de su familia y que son importantes para su familia. La invitación es ayudar a nuestros adolescentes a hacer cosas que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, sí, tienen que hacerse cargo de a lo mejor de sus tareas y de sus cosas personales, pero cuando les pidamos lavar ropa, que laven lo de todos. Si les pedimos hacer el lunch, que hagan el lunch para todos. Si les pedimos que hagan comida para todos. Que limpien zonas donde estamos todos. Cuando hacemos esto, nuestros hijos, digo, no que hagan todo de todos, sino que, por ejemplo, uno de los hijos haga, no sé, lave la ropa de todos, otro de los hijos acomode la ropa de todos, otro de los hijos haga lunch para todos, de tal manera de que sea equitativo el trabajo lo más que se pueda. Cuando los hijos saben que su familia de alguna manera necesita de ellos y que es importante su contribución en la familia, esos adolescentes se sienten muchísimo más parte de esa familia que si solamente hacen cosas por ellos. Por ejemplo, solo lavar los trastes que ellos usaron, solo lavar la ropa que ellos usaron, solo limpiar su cuarto. Porque entonces lo que hacemos es no ayudarlos a sentirse parte y ser interdependientes, ¿sí? Y esa interdependencia es fundamental para que nuestros hijos se sientan a gusto en su casa. La independencia lo que ha provocado mucha soledad, soledad emocional en los niños y en los jóvenes, soledad emocional de que no pueden contar con otras personas y soledad emocional en cuanto a no encontrar de dónde pertenecen. Y el problema es que cuando no pertenecen a su familia, como la necesidad de apego es tan fuerte y tan profunda, lo que van a hacer es que van a ir a encontrar otra cosa u otra persona a cual apegarse. Y esto va a provocar que se apeguen quizá a un amigo, una amiga,
una novia, un novio, un video game, ¿no? O a otras cosas en internet. Entonces, lo que va a pasar es que van a buscar a quién apegarse. Y entonces tú me puedes preguntar, bueno, Cintia, que no es normal que mi hijo quiera estar a solas de repente. Claro, es normal porque hay partes de solitud, ¿no? Solitud es como este estado en el que necesito estar solo para reflexionar, aprender, meditar o hacer alguna actividad que necesito ese espacio de soledad. Pero después de ese espacio de soledad, el estar solo, haciendo todas mis cosas solo, comiendo solo, sentado, estando solo en mi cuarto, estando solo en mis actividades cotidianas, eso es soledad. Y entonces estos jóvenes van a empezar a buscar a quién apegarse. Y su apego puede cambiar hacia otras personas o cosas. Y entonces podrían preguntarme, oye, Cintia, pero no es normal que mi hijo empiece a buscar su propia personalidad y a ser él mismo y encontrarse en esta etapa de la adolescencia. Sí, es correcto, es lo normal o esperado. Pero cuando lo que está haciendo es empezarse, poner ropa de lo que un grupo de su, digamos, en la escuela está empezando a ponerse la ropa que ellos usan y empieza a escuchar la música que solo ellos escuchan y empieza a tomar actitudes que solo ese grupo tiene. Entonces, lo que está pasando no es que está encontrando su identidad. Lo que está pasando es que se está apegando más a ese grupo que a su familia. Y cuando nuestros hijos cambian su apego hacia otro grupo o otra cosa, entonces criarlo se vuelve muy difícil, porque entonces nosotros, lo que la naturaleza hace, lo que tan sabiamente se ha puesto en los niños y en los jóvenes, es esta posibilidad de apegarse a sus padres. Y cuando se apegan bien a sus padres y hay un apego seguro, y podemos hablar más del apego en otro episodio, pero cuando hay ese apego, entonces los hijos están dispuestos a seguir al padre o la madre. El apego es lo que lo hace posible. El apego que tienen nuestros hijos a nosotros es lo que nos permite criarlos. En el momento en el que perdemos esa posibilidad de apego, entonces dejamos de poderlos criar tan fácil. Se vuelve muy complicado. Y esa es una de las batallas que las mamás están enfrentando. Volver a que ese apego se recupere es muy complicado. Por eso es que necesitamos estar más cerca de nuestros hijos emocionalmente. Esa es una de las batallas que las mamás más enfrentan actualmente. Y entonces ya no pueden sostener expectativas, no pueden sostener reglas, no pueden sostener acuerdos, porque los adolescentes ya están en otro lugar. Mamás que están pasando por esta batalla, vamos a armarnos con más herramientas. Y mamás que todavía no están ahí, todavía sí están a tiempo. Siempre el trabajo preventivo es mucho más fácil. Recuperemos el apego a nuestros hijos, fortalezcamos ese apego con nuestros hijos y hagamos que ellos se sientan parte de nuestra familia. Parte de nuestra familia, parte de las actividades familiares, parte de nuestras posibilidades como familia de hacer noches de familia, sí, que en la iglesia las llamamos noches de hogar, hacer lecturas constantes de escrituras o de cuentos o de otras cosas y estar cerca de nuestros hijos para que el apego de ellos se mantenga donde tiene que estar. Eso no quiere decir que no puedan tener amigos, que no puedan salir, pero sí quiere decir que nosotros como padres necesitamos asegurarnos de que la relación con nuestros hijos esté fuerte. Los jóvenes que no tienen ese apego fuerte están pasando por la otra batalla, ¿no? La batalla de las mamás es hacer que mi hijo me haga caso o me escuche. Y por otro lado, la batalla que está pasando el adolescente es el que no sabe a quién apegarse. Y obviamente no usamos ese lenguaje, ¿no? De, ay, no sé a quién apegarme, pero claramente están solos y se sienten vacíos. Entonces necesitan encontrar a alguien. Esta necesidad de apego es tan vital que van a necesitar buscar a alguien. Y en aras de mantener el apego, las personas pierden su autenticidad, porque es mucho más importante el apego que la autenticidad. Y entonces vamos a ver jóvenes que van a dejar de ser quienes son con tal de pertenecer a cualquier grupo. Si van a pertenecer a algún grupo, mejor que sea nuestra familia. La independencia no es lo que buscamos en nuestros hijos, es la interdependencia. Y entonces, hablando de esto, de la interdependencia, yo le platicaba a mis hijos de toda la cadena que pasa hasta que podamos tener la comida en nuestra mesa.
y de la gratitud que podemos tener por la hermana que hace la comida, por papá que trabaja para que comamos, por la persona que va a comprar las cosas, por quienes almacenan la comida, quienes la transportan, quienes la cosechan, quienes la siembran. Agradecer a Dios por la tierra que permite que florezca todavía verduras, granos, que haya animales que podamos nosotros seguir alimentándonos de ellos. O sea, la verdad es que hay una cadena muy amplia para que podamos tener un pedazo de pan, una tortilla, un guisado en nuestra mesa. Y es una cadena grande, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque estés consciente de que si necesitas de otras personas, vas a acudir a ellas. Y también de que tienes una dependencia de Dios. Y hablando de ser dependientes de Dios, no sé si escuchaste el capítulo anterior que entrevisté a Paulina Ontiveros, mamá pseudo normal, que nos habla acerca de su dependencia de Dios desde que nació su hijo, y que ella se dio cuenta que era la única manera en que podía hacer las cosas que necesitaba hacer como mamá. Y en su dependencia a Dios, ella empieza a entender que tiene que prepararse. Entra otra vez a estudiar la universidad en psicología y se pone las metas de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de poder leer libros al respecto para ayudar a su hijo de altas capacidades. Y todo este camino, ella reconoce su inmensa dependencia a Dios, pero aún con su inmensa dependencia a Dios, ella también reconoce su necesidad, tanto de aprender más, desarrollar nuevas estrategias de manera constante a través de su aprendizaje y crecimiento, y que necesita también ella sanar y trabajar en su persona para poder desarrollar más paciencia, más amor, más capacidad emocional. Entonces, creo que muchas veces nosotras confundimos la dependencia a Dios de que Él va a resolverlo todo y nosotras no tenemos que hacer nada. Y yo creo mucho en que Dios nos protege y también creo que Dios nos ve y nos ayuda a atravesar nuestras batallas. El depender de Dios, sanar nuestras heridas y seguir aprendiendo. Y la batalla de nuestros hijos es enfrentar los desafíos de la vida y al mismo tiempo que nosotras podamos darle las herramientas, así como el capitán Moroni exigía al juez superior Pauran que le diera las cosas que necesitaban para seguir luchando. También nos está mostrando que ellos, nuestros adolescentes, necesitan de nosotras darles esas herramientas. En el versículo 10 del capítulo 60 dice: deberías haberos preocupado más diligentemente por el bienestar y la libertad de los de este pueblo. Y luego dice, del 11, ¿os imagináis que podráis sentaros en vuestros tronos y que debido a la inmensa bondad de Dios vosotros podríais no hacer nada y Él os libraría? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es: ¿qué vamos a hacer nosotras madres? ¿Crees que podamos estar sentadas sin hacer nada y que Dios nos va a librar así nada más? Y la realidad es que sí, claramente necesitamos tener fe en Él y dependencia en Él, pero claramente también tenemos que hacer estas cosas que Paulina nos estaba enseñando: seguirnos sanando, seguir aprendiendo, seguir estudiando. Y eso es un camino de toda la vida para tener más estrategias y para poder ayudar más a nuestros hijos. No podemos quedarnos sentadas viendo nada más nuestros celulares, entretenidas en el mundo, apaciguadas, sin ver lo que está sucediendo, pero no desde esta energía que a veces tenemos de miedo, de angustia, de ansiedad, de, ay, está todo peligroso y entonces tengo que estar haciendo algo, pero se siente mi energía de miedo todo el tiempo. Y obviamente desde esa energía tampoco estamos ayudando mucho a nuestros hijos. Necesitamos estar en una energía de calma, en energía de seguridad, en una energía de confianza en Dios, de fe, y sobre esa misma confianza seguir trabajando, seguir aprendiendo. Otro versículo que es muy semejante, en el 21 dice: ¿os suponéis que el Señor aún nos librará mientras nosotros nos sentamos sobre nuestros tronos en hacer uso de los medios que el Señor ha dispuesto para nosotros? Entonces los medios están ahí, dispuestos para nosotros. Sí, hay cosas que podemos aprender, libros, escrituras. Entre las cosas que quería compartirte hoy es que podéis permanecer inmóviles. Esta es la pregunta. Y uno, yo te invito el día de hoy a cambiar nuestras creencias en cuanto a la independencia y buscar mejor la interdependencia, tanto con nuestros hijos como en la comunidad. Y a esto me refiero que busques alternativas. Si no puedes estar con tus hijos, si los tienes que dejar solos porque tienes que ir a trabajar, yo lo entiendo, no es fácil.
yo te invito a empezar a pensar en que probablemente si haya quien esté dispuesto a verlos un rato en lo que tú regresas de trabajo y podrías intentar encontrar la forma de que ellos no se queden solos, que encuentren un espacio seguro en su casa o encuentren un espacio seguro en otro lugar. Recuerdo mucho a una amiga que yo tengo que amo y que quiero muchísimo, que cuando ella salía de la prepa y era temprano todavía, se iba a casa de unos amigos de sus papás y se quedaba ahí, no sé cuántas horas, no sé si lo hacía todos los días, pero sé que se quedaba ahí y esperaba a que sus papás pasaran por ella. Y recuerdo que en aquellos momentos yo no lo comprendía del todo, qué pasaba, porque ella no podía irse sola a su casa, pero claramente el que ella estuviera protegida por estos amigos de su familia, la veían en esas horas y ella no se sentía sola. Y creo que podemos encontrar caminos cuando estamos dispuestos a encontrar caminos para que nuestros hijos no se queden solos. Entonces, esta es una idea, pero hay muchísimas otras que puedes empezar a generar. Que tus hijos no se sientan solos es fundamental. El otro punto es busca recuperar el vínculo con tus hijos y fortalecerlo. Recupera el vínculo, recupera el apego de tus hijos hacia ti, porque eso es lo que te va a permitir criarlos más fácilmente. 3. Acompañar a nuestros hijos en sus batallas, tanto las invisibles como las físicas, porque hay batallas como evidentes que podemos tangiblemente ver que existen, pero hay otras invisibles. Y las invisibles son esa soledad interna, ese vacío emocional, esa preocupación por algo que a lo mejor nos damos cuenta, pero ellos se sienten poco vistos o se sienten incómodos en sus cuerpos o se sienten incómodos en sus mentes. Y esas batallas que están enfrentando, ¿cómo les podemos ayudar? Sí, acompañarlos en esas batallas. No poner más excusas. Necesitamos despertar y levantarnos de nuestro propio aislamiento emocional. Y esto es parte del curar, del sanar, de levantarnos de ahí, de donde estamos caídas quizá, levantarnos porque hay mucha esperanza y hay muchas cosas todavía que podemos hacer por ellos. 5, para todo esto necesitamos a Dios. No podemos y no queremos dejar a nuestros jóvenes pelear solos, ni nosotras tenemos que pelear solas. Podemos pelear con la fuerza que viene de nuestro Padre Celestial. Paurán haría como las veces de nosotras como madres. Y lo que te puedo decir de todo lo que él responde es que él también estaba enfrentando sus propias batallas. Por acá, los adolescentes diciéndonos, a ver, ¿por qué no nos ves? A ver, ¿por qué no nos ayudas? Y por aquí nosotras respondiendo, es que yo también enfrento mis propias batallas. Paurán estaba siendo atacado por muchísimas personas que querían el reino, que querían poner un rey. Entonces, claro que Paurán pasaba por sus propias batallas y a veces nuestros adolescentes no ven nuestras batallas, pero nosotros tampoco vemos las de ellos. Y si nos enfrascamos solamente en nuestras batallas, vamos a perder de foco las batallas que ellos enfrentan. Por eso es que es trabajar en interdependencia. Yo trabajo para sanar mis batallas con Dios, en dependencia a Dios, y voy a ayudar a mis hijos, acompañar a que ellos estén bien. Y entonces en el versículo 14 dice, resistámoslo con nuestras espadas, para que retengamos nuestra libertad, para que nos regocijemos en el gran privilegio de nuestra iglesia y en la causa de nuestro Redentor y nuestro Dios. Resistamos con nuestras espadas de verdad, nuestros escudos de la fe, resistamos con el apoyo de Dios estas batallas y vamos a vencer, porque tenemos la posibilidad de vencer. Y en el versículo 13 dice, mas he aquí, Él no nos manda que nos sujetemos a nuestros enemigos, sino que pongamos en Él nuestra confianza y Él nos librará. La respuesta es clara. Nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él nos va a librar siempre y cuando estemos dispuestas a hacer nuestra parte, a buscar ayuda, a estudiar lo que necesitamos estudiar, a preparar lo que tengamos que preparar, a recuperar el apego de nuestros hijos, a hacer acuerdos con ellos y a desarrollar las estrategias que todavía no tenemos y que estamos en búsqueda de ellas. Es un gran gozo que me hayas escuchado hasta el día de hoy. De verdad, yo en mi corazón siento que Dios quiere que nosotras dependamos de Él en la crianza de nuestros hijos. Y también Él quiere que sigamos aprendiendo más y creciendo más. Entonces, les dejo este episodio que espero que les ayude a reflexionar y les ayude a aprender más acerca de las batallas que enfrentamos madres e hijos. Y pues nos vemos para la próxima semana. Bye bye.
Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que has escuchado en este podcast resuena contigo y te interesa trabajar en tu transformación como mamá o en tu relación con alguno de tus hijos, yo te puedo ayudar. Mándame un mensaje directo en Instagram o Facebook a Mamás en Transformación y nos pondremos de acuerdo para una mini sesión gratuita. Hasta pronto.